Me atrevería a decir que este es uno de los temas en los que existe más discrepancia entre lo que opinan los que no son abogados y lo que opinamos los abogados. Los que no son abogados piensan que nosotros ganamos muchísimo dinero para lo que hacemos y sin embargo la realidad del abogado es bien distinta. En este vídeo yo os voy a hablar en parte de mi experiencia personal y que es coincidente con otras experiencias que he podido contrastar de otros compañeros. Cuando yo terminé la carrera, que fueron 5 años, en aquel entonces se llamaba licenciatura en Derecho, podías colegiarte como abogado y empezar a ejercer. En aquel entonces no era obligatorio el máster de la abogacía. En mi caso, como yo quería ejercer y mi práctica en aquel entonces era nula, decidí hacer la escuela de práctica jurídica, que eran 2 años. Durante esos 2 años, la escuela te ofrecía hacer prácticas en un despacho, es decir, tenías que hacer prácticas en un despacho. Esos 2 años de prácticas en un despacho se entendía que no te iban a retribuir nada económicamente, ya que tu retribución era la formación que ibas adquiriendo. En mi caso, yo percibí del segundo despacho en el que estuve una cantidad que eran 300 euros al mes. No tenía por qué habérmelos ofrecido ese abogado, ¿no? Yo estaba muy contenta, pero bueno, eran 300 euros al mes frente a nada que cobraban mis compañeros. Y así estuve pues durante 1 año trabajando por 300 euros al mes, trabajando, formándome, entiéndase. ¿Qué pasaba después de esos 2 años? Pues bien, muchos de mis compañeros optaron por seguir haciendo prácticas en despacho de forma totalmente gratuita o por una retribución mínima, como digo yo. Yo aquí tengo una opinión muy propia al respecto, que a lo mejor discrepo con otros compañeros, ¿no? Pero yo entiendo que después de haber realizado una formación y que estamos hablando ya de 5 años y todo iba bien de carrera, más 2 años de prácticas en un despacho, son 7 años, estamos ya en una edad bastante adulta para entender que ya deberías de recibir un salario por tu trabajo, ¿no? Bueno, y como digo, aquí hay opiniones diferenciadas. Mi opinión personal es que todo el mundo por su tiempo merece una retribución económica. Lógicamente, no va a ser la misma retribución económica de un abogado que empieza que la que podría obtener o la que puede obtener un abogado que tiene 20 años de experiencia. Pero digo esto porque es muy común en esta profesión que los abogados se presten a realizar trabajos en despachos por muy poco dinero o gratis, ¿no? Y yo en este caso pues respeto todas las opiniones, pero yo estoy totalmente en contra de eso porque resulta muy frustrante estar trabajando por prácticamente nada, ¿no? Entonces yo ahí estoy totalmente en contra de esto, de estas prácticas, muy común, como digo, en esta profesión. Una vez que vas adquiriendo experiencia como abogado, puedes optar por trabajar por cuenta ajena o decidir trabajar por cuenta propia. En ambos casos hay ventajas e inconvenientes a mi modo de ver, ¿no? Si trabajas por cuenta ajena, pues lógicamente vas a tener un salario todos los meses, dependerás del convenio colectivo de abogados que trabajan o que prestan servicios para despachos de abogados, que es el que se aplica. Bueno, aunque también pueden aplicar el convenio de oficinas y despachos, pero al fin y al cabo eres un trabajador que vas a depender de una empresa y cobrarás todos los meses tu salario. En algunos casos, pues trabajarás por objetivos, también dependerá de la experiencia que tengas, de la dedicación exclusiva a la empresa y demás. Y luego estamos los trabajadores que trabajamos por cuenta propia, abogados que trabajamos por cuenta propia, que al final nuestros honorarios dependen del cliente, y aquí es donde entra pues una parte importante de las dudas que genera, ¿no? En plan, ¿cuánto cobra un abogado? ¿Cobramos mucho? ¿Cobramos poco? Algo que tenéis que tener en cuenta de los abogados que trabajamos por cuenta propia es que nuestros honorarios se pueden pactar libremente con el cliente. No hay una norma fija que se aplique a todos los abogados. Un abogado puede pactar libremente sus honorarios con el cliente. Y luego está el baremo orientativo, como su propio nombre indica, es orientativo, que ofrecen todos los colegios de abogados, que se aplicará en el caso de tasación de costas, como os dije en otro vídeo, y que los abogados también pueden pues, orientarse en ese baremo para aplicar sus honorarios. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, pues yo os comento, yo cada vez que viene un cliente al despacho, yo así os lo recomendaría a todos los que vayáis a un despacho de abogados y solicitar pues un presupuesto, es que firméis una hoja de encargo. En esa hoja de encargo que se establezca cuáles son los honorarios que va a cobrar vuestro abogado, incluso la provisión de fondos que podáis dar al principio antes de empezar a trabajar en el tema. ¿Por qué considero fundamental que firméis una hoja de encargo? Pues porque es beneficiosa tanto para el abogado como para el cliente. El cliente sabrá cuánto va a tener que pagar por ese servicio de antemano. Y el abogado tendrá la seguridad de haber pactado unos honorarios con el cliente, y en el caso de que el cliente no decida pagarlos finalmente, pueda pedir la reclamación al juzgado por esos honorarios que ha pactado al principio con el cliente.
En esta profesión y a mi modo de ver, el dinero no tiene que ser nunca el objetivo, sino la consecuencia a un trabajo bien hecho. Debe de primar primero la motivación que tengas como abogado, y si estás viendo este vídeo y tu intención es estudiar Derecho, piensa que los ingresos, como digo, van a ser la consecuencia de un trabajo bien hecho. Pero antes de llegar ahí hay mucho trabajo, mucha formación, mucha dedicación, y cuando ejerzas como abogado tienes que tener en cuenta que la responsabilidad es muy grande para con el cliente, que es un trabajo donde no dejas de estudiar nunca, te tienes que formar día a día, y a los abogados nos cuesta mucho desconectar de nuestra profesión, máxime si trabajamos por cuenta propia. Entonces, pensar en términos económicos, a mi modo de ver, es una equivocación, pero sí que está claro, y como decía al principio, que todo el mundo por su trabajo merece un salario, y en ese caso es la recompensa, ¿no?, que percibes por trabajar y por hacer un trabajo bien hecho. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado de interés y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.